Sí, hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de la soberanía alimentaria. Seguridad y soberanía alimentaria, como lo llaman los gobiernos. Seguridad porque, bueno, se trata de garantizar el suministro suficiente de alimentos para la población, para los ciudadanos de tal o cual país. Y soberanía alimentaria, bueno, porque ese suministro de alimentos deberá depender prácticamente de la producción interna del país. Podemos decir que la mayoría, ¿no?, de los productos se deben de producir dentro del país y no estar con la dependencia de la importación de alimentos de otros países. Si se han importado los alimentos, deben de ser en mínimas proporciones, mínimas cantidades. Entonces la soberanía alimentaria se alcanza cuando el país tiene la capacidad de proveer prácticamente todo el suministro de alimentos a sus ciudadanos con la producción interna, y de esa manera se garantiza también pues, lo que se llama la seguridad alimentaria. Hay seguridad en que esa población podrá alimentarse ante cualquier problema de carácter mundial por escasez de alimentos. La problemática del suministro de alimentos a la población se ha venido discutiendo hace ya largo tiempo, ¿verdad? Al menos en los diferentes gobiernos y en los foros internacionales, ¿no? En los diferentes gobiernos a nivel interno de cada país y en los foros internacionales se ha discutido el problema del suministro de alimentos debido a las estadísticas a nivel mundial que nos dicen que la mayoría de la población humana padece hambre y desnutrición. Es decir, el hambre es un problema muy grave en el planeta Tierra. No llegan los suficientes alimentos ni de la calidad necesaria a la mayoría de la población. Podríamos decir que prácticamente un 80% de la población del planeta tiene problemas para alimentarse. Unos en mayor grado y otros en menor grado, pero ese 80% no tiene la disponibilidad diaria y en las cantidades suficientes y necesarias para una buena alimentación. En el caso de México, que es lo que nos interesa, nuestro país, y las estadísticas nos dicen que igual, ¿no?, que a nivel mundial pues el hambre es bastante severa en nuestro país. Una niñez en su mayoría desnutrida por falta de alimentos. Y este problema, bueno, ha sido discutido y analizado por los distintos gobiernos que han logrado gobernar este país. Es decir, ya son varios sexenios, varias décadas en las que se ha abordado el problema del hambre aquí en México. De tal manera que ya en el pasado algunos gobiernos iniciaron con políticas para el suministro de alimentos a la población. Así, por ejemplo, podremos decir que más o menos por allá, por los periodos de López Portillo, Echeverría, Miguel de la Madrid, más o menos por esos sexenios, se impulsó un programa al que se le denominó el SAN, el Sistema Alimentario Mexicano,
que al parecer pretendía precisamente dar solución al problema del abasto de alimentos a la población mexicana. Bueno, el programa no tuvo éxito por diferentes razones. Más tarde, podríamos decir ya en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, bueno, se inicia un programa denominado Conasurpo, ¿no? La distribuidora Conasurpo, que uno de sus objetivos era precisamente de igual manera el de distribuir, el de hacer llegar alimentos a bajo costo a los distintos hogares más pobres del país. De igual manera, este programa, bueno, sí persistió durante algunos sexenios, podemos decir hasta prácticamente 2018, pero al parecer, con la entrada del nuevo gobierno de López Obrador, bueno, prácticamente ha desaparecido lo que es el programa DICONSA y otros programas de carácter distributivo de alimentos, ¿no?, para el país. Entonces, hay varios antecedentes de las iniciativas gubernamentales aquí en México para intentar, cuando menos, suministrar algo de productos alimenticios a la población que se encuentra con problemas de hambre. También la iniciativa privada, junto en alianza con algunos gobiernos, bueno, han implementado un programa que ya se escucha poco también mencionar, que eran los sistemas de suministro, es decir, los centros de abasto de alimentos, de acopio de alimentos, ¿no? Es decir, mediante donaciones de la iniciativa privada y de otros grupos de campesinos también, bueno, se ubicaban centros de acopio de alimentos para luego distribuirlos a las poblaciones. De esa manera, bueno, otra alternativa para intentar lograr el combate del hambre. Sin embargo, a lo largo del tiempo, los resultados no son nada favorables para México. A pesar de esas políticas, pues el hambre no se ha terminado, ¿no? Incluso el hambre en el país ha incrementado. No se logró abatir el problema del hambre y el suministro de alimentos de manera eficiente, pues por diversas razones, ¿verdad? Entre ellas, bueno, los distintos periodos de crisis por la que ha atravesado el país, y la otra, bueno, al parecer los gobiernos realmente no les ha interesado así incisivamente, así profundamente, que hayan tenido el interés de combatir el hambre aquí en México, y por lo tanto pues han diseñado algunos programas, podríamos decirlo así, con acciones un poco tibias, muy elementales, con soluciones muy parciales para solucionar el problema del hambre, ¿no? O sea, no ha sido una solución profunda y masiva que llega a la mayoría de las poblaciones. Los alimentos que el gobierno puede acopiar, o que la iniciativa privada también puede acopiar y luego distribuirlos. Entonces han sido políticas un poco muy frías para acabar con el hambre, y el resultado ha sido que el hambre no ha sido combatida en nuestro país, no ha sido disminuida aquí en México. Bueno, y las soluciones planteadas por el gobierno, bueno, no han sido, como ya decíamos, de gran relevancia, ¿verdad?
porque de acuerdo a los análisis de los distintos gobiernos, el problema del hambre, de la falta de alimentos y por lo tanto que no lleguen a las poblaciones para alimentarlas, pues se debe, de acuerdo a los análisis que se han presentado, las discusiones, a la escasa producción, a la baja producción de alimentos en el campo, ¿no? A la baja productividad y los rendimientos en el campo. Esa es una de las razones que se alude para la falta de alimento. Y claro, hay algo de razón, ¿no? Si hay poca producción de alimentos, bueno, va a haber poco alimento disponible, ¿no? Obviamente para una población en crecimiento, en constante crecimiento. El otro factor que se ha analizado y se ha dado como causa fuerte es la distribución de los alimentos, que ha sido muy ineficiente, además del acaparamiento, ¿no? que reduce o que trastoca el proceso de distribución de alimentos. Por lo tanto, pues igualmente no se llega a donde se debe de llegar con la eficiencia que se requiere, ¿verdad? Hay pérdidas de alimentos en el camino por la ineficiencia en la distribución y también por el acaparamiento, ¿no? De algunos comerciantes, algunos intermediarios entre la producción en el campo y el mercado. Y el otro factor que se atribuye para este problema del hambre es los precios de los alimentos, que generalmente son precios altos y generalmente crecen de manera desproporcionada. Y cuando hay problemas de inflación, bueno, crecen aún más que cualquier otro producto que no sea alimenticio, ¿verdad? Las inflaciones, cuando hay problemas de inflación, las inflaciones que afectan a los alimentos andan en el rango del 30 a 40%. Así de efectivo, ¿no? Para los alimentos, para el sector alimenticio. Claro, los gobiernos hablan de inflación promedio porque promedian la inflación en los distintos sectores de la economía y, por ejemplo, ahorita la establece en arriba del 7%, pero si se enfoca la inflación y se dan datos, se estudian datos específicos de cada sector, como en el caso del sector agrícola, bueno, vemos que las inflaciones son tremendas, son demasiado escandalosas, ¿verdad? Y eso encarece el alimento y por lo tanto también afecta su adquisición y su consumo por parte de las clases más desposeídas. Y bueno, dado que el problema principal, de acuerdo a los análisis gubernamentales de las secretarías de Estado como SAGARPA, bueno, ahora tiene la Secretaría de Agricultura, pues, ¿verdad? Que ahora se llama el nombre. Ahora se denomina la SADE, Secretaría de Desarrollo Rural, que atiende los problemas de agricultura, ¿no? De producción de alimentos. Pues la solución planteada es entonces elevar la productividad del campo, ¿no? Así se ha manifestado la política del gobierno en los distintos planes de gobierno que ha existido, ¿no? Desde ahorita, como ya decimos, desde hace varios sexenios, ¿no? Es decir, hacer que el campo sea más productivo. Y para eso se han venido destinando recursos a lo largo de los diferentes sexenios, ya durante varias décadas, para formar los profesionistas adecuados para la capacitación de esos campesinos, además de centros de investigación, independientemente de las universidades agrícolas que existen en el país, que se dedican a la investigación de nuevas tecnologías, ¿verdad? Para incrementar la producción del campo. Así fueron creadas en línea, pues, y el INIFAR, entre otros organismos. Y durante ese periodo, bueno, además de las universidades agrícolas, ¿no? Que ya decíamos que también realizan investigación para ofertar sus servicios.
ya sea las dependencias del gobierno como SADER o directamente los campesinos, ¿verdad? Bueno, pues se han logrado bastantes desarrollo de tecnologías útiles, se han logrado incrementos tremendos en la producción, fabulosos, en la producción de diversos productos agrícolas. Claro, a nivel de investigación, ¿no? Es decir, durante todas esas décadas de aplicar recursos, se ha logrado la formación de personal altamente capacitado para inducir el desarrollo y la productividad del campo. A la par de esto, bueno, se diseñó o se han diseñado diferentes programas de extensionismo rural, es decir, ya en concreto donde va el agrónomo, acude con los campesinos para capacitarlos, para darles a conocer los diferentes tipos de tecnologías y las mejores técnicas y procedimientos para incrementar la producción de lo que siembran, ¿no? Se le ha dedicado mucha atención al maíz, por ejemplo, de temporal, pero se han desarrollado esos programas y se han venido aplicando hasta prácticamente 2018, ¿no? En que se redujo un poco la aplicación de estos programas. Igual, en el pasado no digamos que eran tan extensos, ¿no? No tampoco era que digamos un extensionismo masivo, sino que se aplicaba parcialmente en el campo mexicano. Además, pues los agrónomos con bajos sueldos, ¿no? Con sueldos no muy aceptables para lograr ese trabajo en el campo y de estar allá en las parcelas, los gastos que tienen que hacer para trasladarse, la tecnología, sus equipos, etcétera, corren por su cuenta y bueno, no es un gran aliciente los pagos, los salarios de estos agrónomos. Sin embargo, bueno, la mayoría que ha aceptado el reto ha estado ahí promoviendo esta situación de el desarrollo del campo, ¿no? De buscar un cambio en el progreso y la productividad del campesino, de las parcelas de los campesinos. De tal manera que hacemos un recuento acerca de lo logrado por la especialización, por la investigación de los distintos instituciones antes mencionadas, de los actores principales que son esas instituciones y los agrónomos, los investigadores, los distintos investigadores. Lo que se tiene hasta ahora es que se ha logrado incrementar la productividad pues en varias veces, ¿no? De 10 hasta 100 veces en algunos sectores, algunos productos agrícolas. En el caso de maíz, bueno, se han logrado incrementos de la producción en zonas de temporal, por ejemplo, de una tonelada hasta 3, 5, 6 toneladas, depende de la zona, ¿no? Y en otras regiones donde se tiene más recursos, el campesino tiene más capital, bueno, o aquellos grandes empresas transnacionales dedicadas a la agricultura, pues se logran rendimientos muy fabulosos, muy altos, 15, 20 toneladas por hectárea, por ejemplo, de maíz, ¿no? Igualmente tomate, de otros productos, los rendimientos son muy altos, es decir, la tecnología existe para incrementar en estos momentos ya, para llevar a cabo cualquier reto de incremento en la producción campesina. ¿Sí? Ahí no habría problemas. El detalle es el siguiente, ¿verdad? Que el sector que realmente puede garantizar la seguridad alimentaria y la producción de alimentos para México, para este país, es el sector de los campesinos, pequeños campesinos, pequeños productores, ¿verdad? Medianos y pequeños productores, productores de autoconsumo.
aquellos productores cuyo tamaño de parcela se ubica en promedio entre los 3 y 5 hectáreas, ¿no? Y de aquellos medianos también que pues andan alrededor de las 10 hectáreas, ¿no? Porque, bueno, los productores de alta capacidad de capital de grandes empresas transnacionales, bueno, producen muy eficientes, pero producen para el mercado externo principalmente, para la exportación y para los estratos sociales de alto poder adquisitivo. Para el resto de la población, quienes están suministrando de la manera en que se puede hasta ahorita, a como pueden, son los campesinos, los pequeños campesinos, aquellos campesinos pobres, aquellos autosuficientes, la autosuficiencia que cuando tienen algún excedente, bueno, van y lo comercializan, ¿no? Cuando lo pueden comercializar. Y llega a las familias mexicanas el producto. Bien, pero entonces, ¿cuáles son los resultados de esta política, como ya hemos visto, un poco tibia, implementada por los diferentes gobiernos para lograr el incremento en la productividad del campo y producir cada vez más alimentos? Pues los resultados no son muy buenos, ¿verdad? No se ha logrado incrementar la producción de alimentos en los niveles requeridos para el país. Y la cuestión principal es que, bueno, el campesino que produce para el país, como ya decíamos, es el pequeño productor, que normalmente es un campesino pobre, ¿verdad? Con escasez de capital para lograr obtener esos altos rendimientos. Aunque el agrónomo le muestre las parcelas, ¿no? Las parcelas demostrativas, y le quede claro que se pueden obtener los grandes rendimientos, que su parcela puede ser más rendidora, mayor producto por superficie, por metro cuadrado, por superficie sembrada, no lo puede lograr el campesino, porque para obtener esos rendimientos realmente requiere también, de la misma manera, incrementar el nivel de insumos aplicados, ¿verdad? No es lo mismo producir 1 tonelada por hectárea que producir 3 toneladas o 4 toneladas por hectárea. Para producir 1 tonelada por hectárea necesita cierta cantidad de insumos, al más de 1 tonelada de fertilizantes, pero para producir 3, pues van a necesitar 3 toneladas, producir 6 toneladas. Eso incrementa costos de producción, además de otros insumos que se requieren, ¿no? Para complementar la efectividad de los recursos y la técnica aplicada para el incremento de la producción. Y el campesino está descapitalizado, por eso es un campesino pobre. Han logrado capitalizarte por problemas de mercado también con sus productos, ¿no? Y entonces, al ser pobre, cae en un círculo vicioso de que no tiene para la inversión que se requiere y aumentar la producción, de tal manera que prácticamente la mayoría se dedica al autoconsumo. Y al respecto, el apoyo de los diferentes gobiernos ha sido muy escaso, ¿verdad? Por eso decimos que la política es pobre y que realmente al parecer no le interesa en gran medida, porque saben que el campesino es pobre, no tiene recursos, y los apoyos, bueno, principalmente son llevándole al agrónomo, que como decimos, igualmente también mal pagado, que eso puede provocar fallas en el proceso, ¿no? La poca motivación para lograr los objetivos que se plantean, problemas para llegar a ciertas comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? No basta con eso, necesita otro tipo de apoyos. ¿Y qué apoyos ha dado, además de la asesoría técnica al gobierno? Bueno,
algunos programas que le dan algunos insumos muy contados, algunos equipos, por decir una bomba para fumigar, por ejemplo, ¿no? Fertilizantes en los estados donde se da el fertilizante. Anteriormente eran 2 toneladas o 3 por hectárea. Ahora simplemente 1 tonelada por hectárea y máximo para 2 hectáreas, ¿no? Entonces, pues no se tiene el recurso, ¿no? Entonces el gobierno apoya hasta cierto nivel, porque es un nivel muy mínimo. El campesino tiene que correr con el resto si quiere usar toda la tierra que tenga, ¿no? Si es que tiene más de 1 hectárea, tiene 4 o 5 hectáreas, tiene que dedicar recursos. Por lo tanto, a pesar de la asesoría técnica, no se ha logrado los incrementos a la producción que sean bastante aceptables, ¿verdad? Por esta situación. Hay falta de capital en el campo y además la falta de mercado para el campesino, para colocar sus productos y colocarlos también a un precio cuando menos decente, ¿verdad? Cuando menos un poquito arriba de los costos de producción, pero normalmente está el campesino pues a merced de diversos intermediarios que pueden pagar el precio de sus productos al precio que ellos quieran, ¿no? Y muchas veces por muy abajo de los costos de producción, de tal manera que no hay motivación para el campesino de seguir produciendo el año siguiente, puesto que va a tener pérdidas, ¿verdad? Y muchas veces prefiere simplemente utilizar el producto para el autoconsumo y no morirse de hambre. Bien, pero entonces desde mi punto de vista, según lo que he analizado, a la conclusión que he llegado y que seguramente muchos otros comparten y que han llegado también por diversos medios, puesto que la realidad está ahí, es palpable, se ve, es que la solución del problema del hambre es una solución multifactorial, es decir, el problema es múltiple y por lo tanto las soluciones también la solución tiene que plantearse desde un punto de vista integral, ¿verdad? Porque son varios factores que intervienen para el problema del hambre en México, y no solo en México, a nivel del mundo, ¿verdad? Son diversos factores, no es solo el problema del incremento de la producción, que hay escasez de alimentos por la baja productividad, en este caso de México, la baja productividad del campo, del campesino, ¿verdad? Como ya vimos, la ciencia ha dado elementos, ha dado resultados para lograr producciones muy altas por unidad de superficie sembrada. Ese no es el problema de tecnología, es cuestión de que se aplique y se trabaje para ello. ¿Sí? Y el problema de distribución, bueno, afecta también, pero igual el gobierno puede intervenir para solucionarlo. Y además, lográndose una producción bastante aceptable, realmente, que como estamos viendo, no existe problema para lograrla, bueno, habría buena oferta, ¿verdad? Una oferta muy grande que quizás ayudaría a contrarrestar los problemas de especulación y seguramente eficientizaría, haría más eficiente a esos canales de distribución y comercialización de los productos. Entonces, ¿cuál es el problema principal realmente atribuible a la problemática del hambre? ¿Por qué los alimentos no están disponibles para estas personas que padecen hambre? Bien, la problemática principal obviamente es el grado de pobreza que se vive a nivel mundial y en nuestro país. Nada más en México, las estadísticas
Si interpolamos diferentes investigaciones, desde el INEGI, Coneval, universidades, institutos de investigación, FAO, UNESCO, las investigaciones que se hacen eh, eh, por organismos internacionales, nos dicen que en nuestro país aproximadamente existen alrededor de 70 millones de pobres, 70 millones de ciudadanos mexicanos que viven en condición de pobreza. Y no solo eso, dentro de esos 70 millones de ciudadanos pobres, existen aquellos que se les considera como pobres extremos, es decir, una pobreza más escandalosa, ¿no? Más lacerante. Se dice que hay alrededor de entre 15 y 20 millones de mexicanos en pobreza extrema, de acuerdo a los parámetros e indicadores que precisan los organismos internacionales, que definen a la pobreza extrema o al que se encuentra en pobreza extrema aquellos ciudadanos que viven con menos de $1 al día. A esas personas se les puede considerar como que están en la condición de pobres extremos, pobreza extrema, vivir con menos de $1 al día. Es decir, niveles de ingresos muy bajos. Igualmente los pobres, entre los pobres, bueno, hay unos que son, digo, los que ya no están en pobreza extrema, que pueden ser medios pobres, otros menos pobres, pero por su nivel de ingresos se pueden considerar como pobres, ¿verdad? Que no les alcanza para adquirir la mayoría de los satisfactores que necesitan para una vida, un nivel de vida digno. Un nivel de vida digno que no solo les permita satisfacer el hambre, comer 3 veces al día, ¿no? Sino tener otros satisfactores como educación, salud, etc. 70 millones, ¿no?, de pobres. Es decir, entonces el problema del hambre está muy relacionado y obviamente definido por el nivel de ingreso de las personas, porque la pobreza, estamos hablando de pobreza económica, obviamente, está determinada por el nivel de ingresos. El que vive con menos de $1 al día, bueno, porque es pobre extremo, porque sus ingresos no rebasan el $1 diario, y con eso tienen que vivir. Entonces la solución para el problema del hambre en nuestro país y a nivel mundial es solucionar el problema de pobreza en que se encuentra la población. Es necesario combatir la pobreza, dedicar recursos exclusivos, específicos y de manera incisiva, de manera agresiva, a combatir realmente la pobreza, a que menos ciudadanos mexicanos estén en esa condición. Entonces, pues, para acabar con el hambre en nuestro país y garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos mexicanos,
se requiere enfocar las políticas y los planes de gobierno en los siguientes factores, según considero, eh, según lo entiendo cómo debe de ser para esta cuestión de terminar con el hambre. La primera cuestión obviamente es todas las políticas destinadas y planes de gobierno para terminar con la pobreza generalizada, reducir cuando menos la pobreza generalizada en este país. Segundo, la capitalización del campesino mexicano, que es quien va a producir, bueno, y es realmente quien produce los alimentos. Pero para que aumente la productividad hay que capitalizar ese campesino, hay que capitalizar al campo. Y el tercer punto es garantizar el mercado, lograr que la distribución, la comercialización de los productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales pueda moverse de manera eficiente a través de las distintas cadenas de distribución y comercialización de las diferentes regiones del país. El gobierno debe garantizar que esos productos lleguen a la mayoría de las personas. En esos tres factores creo yo está la solución del problema. Solución no fácil, por cierto, claro, pero si no se intenta, pues menos fácil será, ¿verdad? Si no se lleva a cabo ni un paso, ni una pizca de actividad para lograrlo, pues menos se logrará. La cosa es actuar inmediatamente. Y obviamente esa solución está a la vista, lo que falta es echarle números, ¿verdad? Echarle análisis y programar, planear, hacer un plan, la planificación, la estrategia, los objetivos, las metas que se deben alcanzar y cómo se va a supervisar y evaluar todos esos procesos. Para eso están los diferentes técnicos, científicos, instituciones, etcétera, para elaborar esos planes, esos programas, esa planificación de políticas para lograr este objetivo de terminar con el hambre. Como ya decía, una de las primeras es acabar con la pobreza. Y obvio, para acabar con la pobreza se necesita elevar, mejorar el nivel de ingresos de las personas que están en pobreza, porque obviamente son pobres porque sus ingresos son muy reducidos. Y el gobierno debe enfocarse a darle soluciones a esa problemática. Y obvio, la solución es obvia. ¿De qué manera? Pues mediante el trabajo asalariado, mediante la actividad productiva de las personas, ¿verdad? Es decir, se requiere una política para lograr el mayor número de empleos posibles en este país. El gobierno debería, desde el primer día, lo vuelvo a repetir, el gobierno está negociando, buscando, planificando soluciones con diferentes empresas en diferentes sectores de la economía para lograr incrementar el nivel de empleo. Debería estar hablando con empresarios, con esas empresas internacionales que tienen la capacidad, negociando condiciones para su establecimiento en nuestro país, para que ofrezcan salarios adecuados, ¿verdad? Salarios decentes que puedan ir poco a poco capitalizando a esos trabajadores. Esa es una de las estrategias que se tendría que planear por parte del gobierno.
la búsqueda de empleo debería estar activo para implementar una política de establecimiento de empresas y generar empleo, porque el sector público, primero, pues no tiene la capacidad suficiente para generar la totalidad de empleo y tampoco puede estar dando dinero, porque todo el dinero que da el gobierno, digo, dinero a manos llenas, por decirlo así, que en el sentido de que pues, su único interés sea repartir siempre el dinero, ¿no? Porque el dinero pues viene de la gente que trabaja y llega al gobierno a través de los impuestos, ¿verdad? Pues primero hay que trabajar, luego declarar el impuesto y dárselo al gobierno para que el gobierno lo distribuya en programas sociales. Y no podemos estar infinitamente bajo ese esquema. Se tiene que promover la promoción de la riqueza mediante el trabajo propio de las personas. Entonces, una mediante los empleos, la otra mediante el apoyo al autoempleo, ¿verdad? A la generación de nuevas empresas, a pequeños productores, pequeños empresarios, que la industria, los servicios, las empresas que están ahí no pueden absorber la totalidad de la fuerza productiva, de la fuerza laboral del país. Entonces la otra parte se tiene que dedicar, por ejemplo, a autoemplearse, pues, o a instalar pequeños negocios, ¿verdad? Y a partir de ahí ir progresando. Pero ahí también, obviamente, puesto que la gente, el análisis, bueno, y los datos reales es que la gente es pobre, no tiene ese capital, pues el gobierno debe ahí también implementar, diseñar una política para aportar capital suficiente, capital que realmente sirva para generar riquezas mayores y un beneficio suficiente para la vida de esos pequeños empresarios, pequeños productores y que se puedan ir capitalizando, ¿verdad? No es simplemente decir, como lo dijo algún presidente por allá, que poner un changarro, ¿no? Que dijo que iba a dar para que cada quien pusiera su changarrito. Al parecer está hablando de 5.000, no sé, por ahí en promedio 5.000, 6.000 pesos. Para que supuestamente pues cada quien pudiera hacer su negocio, pero pues esa pequeña inversión cuando si hubiese realmente llevado a la práctica ese programa, que al parecer no lo llevó a la práctica el presidente Vicente Fox, que fue quien planteó esta cuestión y fue una de sus promesas de campaña que le dio votos. Entonces que iba a dar para changarritos, ¿no? Changarritos de 5.000, 6.000 pesos. Pues no sacan a nadie del apuro, ¿no? Entonces se quieren apoyos sustanciales y por lo tanto bien diseñados, programados, ¿verdad? Para que se vaya escalando poco a poco, puesto que el gobierno cuenta con recursos infinitos, ¿no? Cada año se debe ir planeando, programando cuántos ahora, cuántos mañana, pero pues, recursos sustanciosos para apoyar el desarrollo de la economía del país. Y el otro factor, como ya lo mencioné, es capitalizar al campesino para que produzca los alimentos necesarios, ¿verdad? Que igualmente el campesino, como ya lo hemos estado diciendo y analizando, por la baja cantidad de recursos económicos con que cuenta, pues es difícil elevar la productividad, aún tenga la asesoría, la productividad de sus parcelas, ¿verdad? Necesita más recursos. Estamos hablando de que también existen los campesinos pobres, a pesar de que tienen su tierra. Y si no han perecido o desaparecido es porque, bueno, esa tierra les permite producir para autoconsumo, ¿verdad? Cuando menos tienen ese recurso a la mano. Pero para mayores objetivos, mayores perspectivas, en esta visión de acabar con el hambre, de garantizar la suficiente cantidad y calidad de los alimentos para
la mayoría de los mexicanos que viven en pobreza, bueno, se necesita capitalizar y ahora sí, efectivamente, incrementar los rendimientos, ¿verdad? Puesto que ya vimos que por la cuestión tecnológica no existen problemas, están los técnicos, está la tecnología, están los insumos, están los equipos, pero se requiere capital para lograr esa relación entre el trabajo agrícola, ¿no?, con la productividad. Y obviamente el gobierno ahí igualmente tiene que diseñar el plan, los planes del gobierno, pues planificar las políticas claras, concretas, presupuestar cuánto, cómo, ¿sí?, y llevarlas a cabo. Igual, de manera escalonada obviamente, pero necesita un plan que te vaya diciendo cómo se va a hacer, programar metas, objetivos, supervisión de los cumplimientos de los objetivos y estar actuando en la práctica, en los hechos, no en el discurso, ¿sí? Y dedicar esos recursos sustanciosos también para el campesino, no con una bombita ahí de 2.000, 3.000 pesos que no lo sacan de apuro, ¿verdad? O 1.000 pesos, 2.000 pesos que le dan cada año para ver qué haces, un bulto de 2 o 3 de fertilizantes, toneladas, ¿no? Pues nomás no se incrementa la producción, aunque hubiera gran demanda de los sectores que no son campesinos, que no están en el sector agrícola, de las otras personas que necesitan la fuerza porque ellos no producen sus alimentos, consumir la producción del campesino, del pequeño ganadero, ¿sí?, del pequeño agroindustrial, pues nada más no tendrían a la mano esos productos por la baja productividad, ¿verdad?, por la baja producción. Entonces estimular esa producción y al mismo tiempo, obviamente, como ya lo decíamos, pues garantizarle el mercado a estos campesinos, ¿verdad?, porque ese es otro problema y creo que es el problema fundamental o principal para que los productos del campo puedan llegar a las zonas donde se necesitan, a las personas que requieren de ese consumo y que no los producen. Aquí el gobierno también, obviamente, ¿no?, los planes, dónde están las políticas, los diseños, como ya hemos planteado, metas, objetivos para comercializar los productos de los campesinos, ¿sí?, para que sean accesibles a precios razonables, de tal manera que el campesino también pueda obtener una ganancia e irse capitalizando, ¿sí?, porque el primer reto es que coloque su producción. Si ya se capitalizó y se logró obtener producción excelente, rendimientos, muy buenos rendimientos, pues tiene que llevar esa producción a que se consuma, ¿verdad?, que realice esa producción en el mercado y a través de esa venta pueda él obtener un beneficio extra para mejorar sus niveles de vida, porque no solamente puede vivir de autoconsumir lo que produce, tiene otras necesidades: educación, salud, vivienda, ropa, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y la única manera de que se motive es que se garantice la comercialización de sus productos, la venta de sus productos. Y aquí el gobierno, mientras el campesino logra capitalizarse, y que va a llevar tiempo obviamente, logra poco a poco lograr valerse por sí mismo, bueno, el gobierno tiene que entrar a apoyar con recursos, para eso tiene los impuestos. Y estamos viendo que esta necesidad es fundamental para acabar con el hambre en nuestro país, ¿verdad? Además, obviamente, ya dijimos de que los demás tengan los recursos para adquirirlo. Por eso se concatenan, por eso se relacionan todos estos factores. Terminar con la pobreza significa mejorar los ingresos de esas personas, ¿no?, mediante un empleo, mediante la actividad productiva propia, autoempleo, etcétera, ¿verdad? Y el campesino igual necesita capitalizarse para mejorar su situación y comercializar sus productos, y de esa manera, mediante el mercado, mediante la posibilidad de que la venta se realice, de que sean adquiridos esos productos,
pues se logre abatir el hambre y la desnutrición que azota desde hace muchas décadas a este país. Y que siga ahí, porque precisamente no se ha enfocado concretamente, específicamente, de manera decidida, incisivamente, agresivamente, atacar la cuestión de la pobreza en el país. Mediante esas medidas que cualquiera, obviamente, cualquiera las podemos, como se dice, reconocer, cualquiera las podemos proponer, ¿verdad? Ya sabemos que pues para obtener ingresos, pues hay que trabajar. Todo el mundo tiene que trabajar para lograr un ingreso, ¿sí? Y de esa manera poder consumir lo que requiere, poder comprar lo que otros producen, ¿no? Lo que no produzco yo lo compro mediante los ingresos que obtengo. Entonces la pobreza es económica, pues fundamentalmente es en este país. Pero obviamente, si hemos caído en esa situación y los gobiernos lo saben, lo manejan en las campañas, cada campaña, todos los partidos, ¿verdad? Cada sexenio, cada sucesión presidencial, prometen acabar con la pobreza, prometen, etcétera, 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 porque conocen, saben de esos problemas. Y en el momento en que logran tomar el poder, pues se olvidan de eso, se dedican a otras cuestiones, ¿no? A la grilla, etcétera, la grilla barata, por ejemplo. Igual que los anteriores gobiernos, este gobierno incluso empeoró las cosas, ¿verdad? Pero debió haber iniciado desde el primer momento. Tuvo 18 años de campaña y meses antes, cuando ya había ganado para tomar la presidencia, ejercer el poder, de tener los planes concretos para acabar con la pobreza, porque incluso López Obrador pues dijo que los pobres eran primero y que iba a solucionar la pobreza, y hasta la vez no se soluciona. Al contrario, ¿verdad? Suprimió programas como la Cruzadas contra el Hambre, ¿verdad? Y entre otros programas sociales que ha eliminado o los ha reducido de nivel. Anda derrochando recursos, queriendo formar empresas grandotas, como por ejemplo Pemex, y supuestamente de ahí va a solucionar el problema de pobreza en el país. No lo va a solucionar así, porque el problema de pobreza no se soluciona repartiendo el dinero a la gente. El problema de pobreza se soluciona que la gente tenga la actividad productiva necesaria y que en base a su trabajo, a sus logros personales, logra acumular capital e ir mejorando cada día su nivel de vida. Pero eso, para eso se necesita que el gobierno, su labor es dar esas condiciones favorables de la economía para que cada quien pueda, mediante su actividad productiva, mejorar sus niveles de vida, progresar, en términos generales, como se dice, ¿verdad? Una empresa grandota, por más grandota que sea, puede quebrar en cualquier momento, ¿verdad? No te solucionan los problemas. Igual una empresa privada muy grande, vemos que han quebrado un montón de empresas en el mundo, ¿verdad? No te garantiza nada. ¿Sí? Que de ahí vas a sacar y vas a distribuir el dinero, y ahora sí todo el mundo va a estar feliz, pues sin trabajar y disfrutando de la riqueza que me dé la gasolina, o que me dé, etcétera, etcétera, las diversas empresas que demagógicamente y morbosamente se manejan, ¿verdad? Que solucionarían los problemas de pobreza y otros problemas, pues no es cierto. La realidad no es cierto que soluciona eso, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso se requiere de esos planes, no la improvisación, ¿sí? Como hace algunos días, ya al final de sexenio, ¿verdad? Ya prácticamente tiene 4 años en el gobierno López Obrador, y que hace a final de sexenio, ya próximo a las nuevas elecciones presidenciales de 2024. Bueno, ahora dice que pues de repente se acuerda, ¿no? Según se acuerda, parece que no se le había olvidado, que no creo, ¿verdad?, que se le había olvidado, que ahora necesita mejorar la producción y combatir el hambre en México, en el país, ¿verdad? Y propone una alternativa de la autoproducción para el autoconsumo, ¿verdad? Es decir, una idea improvisada totalmente, sin ninguna planificación, sin ningún plan, además una idea parcial,
que no te va a solucionar ese problema, ¿verdad? Porque se requieren recursos, incluso para que tú autoproduzcas tus alimentos requiere recursos, cualquier persona, ¿no? Estamos hablando de 70 millones de pobres. Ya vemos que entre 15 a 20 millones en pobreza extrema. Esa gente en pobreza extrema, ¿dónde? A lo mejor no tiene ni dónde vivir en un terreno, ¿dónde va a sembrar? A generar su autoproducción por autoconsumo. Si además sabemos que vive con menos de $1 al día, según los organismos, la caracterización que hacen los organismos internacionales, ¿a qué hora va a lograr producir su propio alimento? Incluso los demás pobres que no están en pobreza extrema, ¿verdad? Que tienen que andar buscando los diferentes trabajos que tienen, ¿no? Que apenas dejan tiempo para dedicarse a otra cosa. Y producir generar su autoproducción para su autoconsumo, incluso requieren apoyo, ¿verdad? ¿Sí? Requiere cierto conocimiento para empezar a sembrar sus verduras, etcétera, si tienen espacio, si tienen lugar, si tienen los recursos y además el tiempo. Se requieren insumos, no nada más se autoproduce por autoproducirse. Entonces esa idea nada original, ni idea muy vieja, porque quienes pueden autoproducir sus alimentos ya lo han hecho durante mucho tiempo, ¿verdad? Ya la gente que puede, que tiene esa facilidad para producir y autoconsumir, lo ha venido haciendo, como ha vivido nuestros campesinos durante mucho tiempo. Pues mediante el autoconsumo, la autoproducción, producen muchos, la mayoría, cuando no logran tener grandes rendimientos, no logran vender su excedente de cosecha, pues requieren, consumen lo que producen, ¿no? Incluso para esa producción de autoconsumo solicitan que se les apoye con insumos, como por ejemplo fertilizantes y otras cosas, porque al no tener ellos, al ser pobres, estar descapitalizados, digo los que están en esa situación, porque sabemos que hay campesinos que no son tan pobres, ¿verdad? Pero igual necesitan de recursos para producir, y ellos ya durante mucho tiempo han sobrevivido mediante la producción de autoconsumo. No es nada nuevo. ¿Sí? A ellos no se les tiene que ir a decir tú tienes que sembrar para que tú consumas, ¿verdad? Esta gran idea de que pues, tú tienes hambre porque no produces tus propios alimentos, ¿verdad? No, qué fácil, ¿no? Pues ya lo han estado haciendo, ¿no? Y para los que no lo están haciendo es porque no han tenido la posibilidad, las condiciones para realizarlo y poderse dedicar a generar sus propios alimentos, que no es nada más decirlo y sencillo para hacerlo. Se dice fácil, se puede manejar como cuestión política y de mucho escándalo y mucha promoción, pero pues hasta ahí queda, ¿no? Y además es una solución parcial que no termina con el hambre en el país. El hambre se termina, como ya decíamos, combatiendo en primer lugar la pobreza, para los ingresos de las personas, sobre los puntos que yo considero son importantes para lograr eso que ya he mencionado. Mejorar los ingresos, que se capitalice la gente, que pueda ahorrar, que pueda tener una vida digna en base a su trabajo, a lo que se gana trabajando. Capitalizar el campo de igual manera para elevar la producción con asesoría y tecnología, la que ya se está dando y que no hay problema por eso. Pero falta el otro factor, y garantizar los mercados para que se puedan consumir. Ya sea que el gobierno pueda ser intermediario o buscar la manera, para eso le corresponde planear al gobierno, ¿verdad? Pero para que lleguen esos productos. Pero obviamente hay ingresos, hay consumo, hay producción, se consume, y si no acabo con el hambre al 100%, la reduzco en su mayor parte. Y es un trabajo que se debería haber estado haciendo desde hace mucho tiempo, en concreto, en específico, en los hechos, aplicando con los planes y programas, y no se ha hecho. Siempre se maneja políticamente y se dice y se habla,
y se dice, vamos a mejorar la producción, vamos, pero eso queda muy general, se queda en el limbo, vamos, ¿qué, cuánto, cómo, con qué estoy haciendo en específico, cuál es el plan, la meta, el objetivo? De esa manera se tiene que proceder. ¿Sí? Eh, pero lo que vemos en este caso es que las políticas del gobierno pues no han sido enfocadas a resolver el problema de la pobreza, ¿verdad? Ni este gobierno ni los anteriores. La pobreza sigue vigente, se sigue incrementando en el país. El dato reciente dice que hay 5 millones de nuevos pobres en este país y no existen las políticas concretas, los planes de gobierno, la planificación para llevar a cabo, como ya mencionamos, eh, eh, los programas que se diseñen, que además requieren del diseño integral, tomando en cuenta todos estos factores que he mencionado. No hay de otra para acabar con la pobreza y no hay de otra para acabar con el hambre. Acabar con el hambre implica acabar con la pobreza, elevar el nivel de ingreso de los ciudadanos. Y esto implica que el gobierno, al diseñar las políticas, destine los recursos necesarios para lograrlo. Tiene el personal adecuado para hacerlo, para llevar a cabo estas políticas, no solo para diseñarlas, ¿verdad? Para el diseño las tiene igual, ¿no? Están los preparados, los agrónomos, los economistas, etcétera, diferentes profesionistas que hay para universidades, institutos de investigación, instituciones. Es cuestión de estar de acuerdo con esa necesidad. Pero al parecer no es el objetivo de los gobiernos anteriores ni de este, el combate a la pobreza. Es por eso que no se han abocado, no se abocan desde el primer día del gobierno a este punto, ¿no? A este punto en concreto para resolver. Los impuestos los dedican a otras situaciones, ¿no? Ya vemos, ¿no? Están tratando de hacer varios proyectos, pero por ejemplo, ¿no? Han dedicado grandes recursos, por ejemplo, para pymes, es decir, plantean que una empresa grandota va a sacar al país de sus problemas de crisis, sobre todo el abasto de alimentos, ¿verdad? Pero como sabemos, una empresa por muy grande que sea, estatal o privada, no tiene garantías de nada. Puede quebrar, como cualquier empresa. Y mientras se dedican grandes cantidades de recursos hacia allá, mientras la pobreza continúa, los pobres siguen ahí, los pobres continúan en la situación de pobreza. El tiempo pasa. Si tú esperas resultados de una inversión para 5 o 10 años, que vas a obtener a lo mejor ganancias de tal inversión, y quizás les empieces a dar algo de recursos para que consuman alimentos, mientras ya hubo grandes cantidades, gran número de personas, de niños que se desnutrieron, ¿verdad? Que siguieron siendo pobres, porque la pobreza está vigente todos los días. La pobreza no se detiene, no espera. Entonces tu enfoque es dejarlo para mañana, pues no es ninguna solución. Eh, Combatir la pobreza es el mejor resultado que puede tener este país para su desarrollo, ¿verdad? Puesto que al haber menos gente pobre, al disminuir ese número de pobres, todas esas personas eh,
que salen de la pobreza gracias a los apoyos del gobierno, en concreto gracias a nuevas actividades productivas, esas personas crean riqueza, ¿verdad? No solamente salen de la pobreza, sino que gracias a los elementos, al capital que logran tener o acumular cuando tienen empleo, cuando reciben un apoyo sustancial para invertir, crean riqueza, crean nueva riqueza. Y esa creación de riqueza, bueno,